estás compartiendo. Mira, la primera dice, denme un ratito que aquí, ya. La primera dice, ¿puedo usar agua de pozo en mi sistema níquel? No, el equipo está diseñado para utilizar agua previamente tratada, agua potable. Nos dice claramente el fabricante, nos dice Niken que nosotros tenemos que usar siempre agua tratada previamente, agua potable. ¿Por qué? Aunque hay pozos en que el agua es muy buena, rica en minerales, no sabemos cuántos minerales ni qué otros contaminantes pueden estar en el agua de pozo. Entonces también es importante que el agua tenga un tratamiento previo con cloro. El cloro es el único bactericida y virucida que va a eliminar patógenos que pueden afectar nuestra salud. Entonces, yo no recomiendo ni deberíamos recomendar que se use agua de pozo porque no sabemos el contenido que tenga esa agua. Y como le digo, Niken no es un equipo primario de tratamiento de agua, ¿no? Nosotros tenemos que usar agua previamente tratada y potable. Una cosa, mira, que en eso normalmente tú tienes experiencia en Machala. Por ejemplo, entre los dos equipos que tenemos, un Pigwater o un Waterfall, ¿por qué? Sí. ¿Cuál de los dos y por qué recomendarlo? Sí, mira, en Machala el agua es potable, pero tiene sedimentos porque estamos cerca del mar, o sea, agua salitrosa, como se le llama allá, ¿no? Agua con muchos minerales, sales. Entonces, en esos casos y en los lugares donde el agua sea muy pesada o con mucho sedimento, yo siempre recomiendo el waterfall. ¿Por qué? Porque el waterfall tiene más capas de filtración y hace ese trabajo de suavizar el agua y tratarla lógicamente para cambiarle el sabor. Yo tengo la experiencia de los dos equipos en Machala y por el alto el sabor salobre que tiene en Machala, es mucho más eficiente el waterfall en estos casos. Claro. Hay otra parte que nos dicen, si es que tengo que salir de viaje y dejo mi equipo 2, 3 meses, ¿qué hago al regreso? Ya, bueno, mira, hay que saber que una vez que tú hidratas la primera vez el cartucho, activamos el carbón. El carbón ya una vez que se hidrata, se activa. Entonces, al estar activo, o sea, ya va a ir, no creas que si lo dejaste de usar 3 meses o 4 meses, el carbón, si no le pusiste agua, el carbón está intacto. No, ya el carbón está trabajando, está activo, está generando ya, incluso puede, con la humedad que se genera en el ambiente, y eso húmedo puede generar olores también, ¿no? Entonces, no, es mejor que dejes tu sistema seco, lo dejen secar fuera del equipo del cartucho para que no genere calor, humedad, porque hay que saber que las piedras, ustedes notarán que en el waterfall o en los equipos hay como una humedad que se hace en los contenedores, es porque está liberando oxígeno, es agua viva, se genera oxígeno y con el calor que hay en el ambiente puede generar también olores, ¿no? Entonces, no dejemos que se sequen bien todas las partes y vamos a ir por un tiempo fuera de casa. Una cosa, muchas de las personas cuando vamos dicen, pero cuando abren el tanque encuentran piedrecitas o lo que decimos un poco ¿qué decía? Como arenilla. ¿Por qué se pasa esto y qué debemos comentarles al respecto? Ok, las piedras, como les comentaba, son de origen volcánico, son piedras naturales y al estar en contacto con el agua se erosionan. O sea, van liberando un polvillo, van liberando la misma roca como cuando están en el río, que se van haciendo más chiquitas. Por eso cuando te encuentres con esa situación, Arenillas. sí, no es sucio, no es tierra, como a personas que les ha pasado y dicen, no, esto está sucio, está con tierra. No, son la misma piedra que se erosiona con el contacto con el agua, pero eso no es nada peligroso ni dañino para nosotros. Otra cosa, dicen, ¿qué señales tendré para saber que ya debo cambiar el cartucho? Eso nos pasa mucho con los clientes, lo que hablábamos cuando estabas diciendo, no todos parece que está bien, pero ¿qué señales podemos ver físicamente para hacer un cambio de los repuestos? Sí, esto lo comenté hace un ratito, que decía que cuando el agua comienza a bajar muy lento,
ya se demora mucho para filtrar el agua, puede ser una característica, no es como lo más común. A mí me ha pasado, por eso digo que todo depende del agua que recibe. Yo generalmente cambio a los 9 meses el cartucho, ¿no? En mi casa somos 5 y lo utilizamos para todo el, el agua de los sistemas. Pero hay ocasiones en que el agua va a llegar, y ha pasado, que llega con más sedimentos, y entonces mi cartucho tenía 7 meses, yo decía, todavía no me toca cambiar, y ya se saturó, comenzó a pasar muy poquito. Entonces, bueno, pues eso me obligó a hacer más rápido el cambio, porque como les comento, va a depender del agua que recibe. O sea, Claro, es importante para que evitemos llegar a esa parte cuando ¿cómo se llama? El cartucho se taponea y ya no pasa el agua. Y muchos esperamos ese momento para hacer el recambio. Otra dice, ¿por qué en el contenedor? A ver, ya lo vimos. Revisé un contenedor de un cliente, un año de uso, y el olor era fétido. sí, mira que eso nos consultó una de nuestras compañeras y le decía que seguramente, bueno, mira, ya ella nos comentaba que tenía ya un año, o sea, lógicamente ya el tiempo de uso, ya eso significa que, como les decía anteriormente, su vida útil terminó, ¿no? Ya según, a veces no nos damos cuenta cuántas veces llenamos el tanque, no sabemos cuántos litros hemos puesto. Para que tengan una idea, aunque es más difícil calcularlo de esa manera, un cartucho está diseñado para filtrar 2.000 litros de agua, pero es difícil que lo midamos así por litros. Es más fácil medirlo con qué frecuencia llenamos el tanque. Creo que es más fácil de esa manera Claro que sí. que medirlo por litros. Entonces, cuando sucede esto de que las piedras toman o el agua toma un olor, es porque ya las piezas, las partes ya tienen vencida su vida útil. Aquí nos preguntas, ¿qué es? A ver, dice, a ver, ¿qué agua estaría bebiendo si no cambio mis repuestos? Buena pregunta. La Bueno, vemos cristalina, pero ¿qué estamos bebiendo, mi querida Sonia? podrías estar bebiendo como agua de la llave directo. Sí. Mira, algo que le ha pasado a nuestros compañeros asesores, tenemos que conocer que el agua naturalmente es alcalina. Cuando nosotros utilizamos el kit de pruebas, si usted le hace una prueba de pH al agua de la llave, le va a salir ligeramente alcalina, porque esa es la naturaleza del agua. Yo cuando utilizo el kit de pruebas, puedo ver, yo le mido la alcalinidad a mi equipo y en algunas ocasiones está entre celeste y amarillo. Eso también va a depender, lo mismo puede pasar con el agua de la llave, ¿no? Recordemos que lo que hace Niken es retirar todos los químicos de la potabilización del agua y mantener los minerales, que es la gran diferencia con el sistema de ósmosis inversa, que el agua más pura. Por eso a mí no me gusta decir agua, que tenemos agua purificada, porque nosotros tenemos agua filtrada. El agua purificada es aquella que se le elimina todos los elementos en el agua, tanto los contaminantes como los minerales, que son los que le dan vida y nutrición al agua. Entonces, a mí me gusta utilizar siempre agua filtrada. El agua purificada tiene otras características. Oye, cuando hablamos de filtrado y purificado, en algún rato hablábamos al respecto y decíamos que la condición de los procesadores Nikon es esa característica de no tener solamente un agua filtrada. La ósmosis inversa decías que era buena para utilizarlos en las empresas, pero el agua filtrada normalmente te da un filtro, pero el sistema Niken nos da algo adicional. ¿Cuál es, por qué no decir filtro y por qué decir que es un proceso? Bueno, es que en realidad dentro del sistema, por eso se llama un sistema, ¿no? Porque el agua trae y necesita un proceso de retirar elementos que no queremos, acondicionar el agua también, que puede alterarse durante el filtrado, aunque debemos saber que el carbón es un elemento que conserva los minerales, la mayoría de ellos. ¿No? O sea, sí es selectivo para mantener los elementos más importantes de los minerales. Sin embargo, esto que llamamos sistema es porque acondiciona el agua,
luego de quitarle los contaminantes que no queremos en el agua, ¿no? Le Claro. ajusta el pH, cuando el agua trae minerales que en exceso, porque puede ser también, este sistema de el Wolfol, por ejemplo, tiene el material KDF de neutralizar esos de mayor carga con los de menor y hacer que el agua sea un agua de pH adecuado, balanceado en elementos minerales también. O sea, es bien interesante lo que pasa con el sistema de níquel. Yo me acuerdo, ¿no te acuerdas cuando estuvimos en Loja, por ejemplo, cuando hablábamos de que el agua sale con el pH y eso fue una cosa que nos llamó la atención porque estamos hablando de un agua que decíamos que tenía un pH y ahí fue cuando tú nos explicabas esta parte importante de que no es solamente el pH del agua, sino que hay otras condiciones que hacen que el sistema tenga una agua con equilibrio. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, las zonas en el país y en todas las regiones son muy diferentes porque las fuentes, los ríos, también en diferentes lugares van adquiriendo elementos propios de la zona, ¿no? Entonces, por eso es que en algunos lugares el agua es más difícil de tratar o hay que tener mayor cuidado o un recambio antes del que se sugiere, porque el agua puede variar, o sea, el agua no es la misma en todas las ciudades, en todos los lugares. Va a depender de lo que hay alrededor, de todo lo que arrastra, residuos de fábricas, residuos orgánicos, en fin, hay muchísimas cosas que contaminan el agua y por eso pues no podemos tener así como un patrón de que todo funciona al mismo son, porque el agua es diferente en muchos de los lugares. A ver, aquí hay una pregunta bien interesante. En una botella deportiva, si pasó semanas sin usarse, luego de 3 o 4 semanas sin usarse, ¿en qué estado queda ese cartucho y se puede seguir usando? Mira, sí, a mí me pasó una ocasión, justamente, yo había olvidado una botella deportiva en un maletín. Y sí lo drené, lógicamente, porque la botella tenía olor a humedad, como les decía. Esto, los elementos que están dentro de los cartuchos liberan oxígeno, por eso mantenemos nosotros el agua, el eslogan de agua viva. Y el calor que se genera dentro de una botella, dentro de un maletín, o sea, tenía un olor raro, pero lo que hice yo fue hidratarlo, o sea, sacarlo, hidratarlo, lavar bien la botella, porque eso también hay que tener cuidado. Hay que lavar muy bien las botellas luego del uso y tratar de dejarlo que se sequen bien para que no se generen hongos, no se generen bacterias por la humedad. O sea, siempre que no vas a utilizar tu botella, déjalo secar al aire y seca bien tu botella y para eso que no, evitamos que ese crecimiento bacteriano se forme en las botellas. Y aquí hay una que me parece interesante, nunca había pensado, dice, ¿y algún cuidado especial para deshacerse del filtro EPA del sistema de aire? Es la primera vez que veo esta pregunta. No, mira, esos son filtros que retienen contaminantes. Esos hay que, incluso para limpiar, hay que manipular con guantes, con mascarillas, porque ahí están retenidos muchos contaminantes que están en el aire. Nosotros eso no vale la pena, no hay que reciclar eso, para nada, no. Hay que desechar eso no se recicla. Ahí hay Así. contaminantes y muchísimos. Bueno, y como ustedes ven, mis queridas, este tema es realmente apasionante. Hay muchas cosas que podemos conversar. Nosotros agradecidas por todo lo que tú nos estás compartiendo. Si hay alguna otra pregunta, nos encantaría poder contestarla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en vivo, alza la manito, lo podemos hacer, pero hasta ahorita son todas las preguntas. Aquí hay uno nuevo, déjeme mirar, pero ¿cómo se deshace? Eh, ah, la pregunta es cómo deshacerse o qué hay que hacer con el filtro del aire. No, eso En se, algún- se pone una funda cerrada y se eliminan. Eso, mira, el material cuando no es cuando es difícil reciclar un material, cuando es un plástico que no hay cómo reciclarlo, porque hay muchos tipos de plásticos también o materiales que se pueden reciclar. Estos se pueden me imagino, no sé, habrá alguna empresa que los reutilice,
pero generalmente yo los guardo en una funda y los desecho. Al O tacho de la sea, basura, así es. sí, no, Bueno, no, alguna otra más, pero yo creo que hemos podido Ahí ver hay dos muchas preguntas preguntas. más. ¿Se aconseja el waterfall para Santa Cruz en Galápagos? Eso sí, eso justamente lo habíamos visto cuando hablábamos de cuál era el equipo que se lo podía recomendar para ciudades como Machala y que tenían ese tipo de agua, lo conversamos. sí, Al sí, hervir sí. el agua haciendo una sopa, ¿se pierden los beneficios del agua níquel? A ver, el agua níquel, los minerales no se pierden. Los minerales no se pierden. Lo que es, puede pasar que se pierde oxígeno, que cuando nosotros hervimos perdemos oxígeno también, pero los minerales no se pierden. Lo que sucede cuando el agua no está tratada o filtrada, ahí sí hay consecuencias, porque el tratamiento del agua que lleva cloro, al hervirlo, se potencia ese cloro y se generan un sinnúmero de subproductos, como los trihalometanos, hay otro componente que se me fue el nombre, eh, las cloraminas, son subproductos del cloro cuando se trata el agua. Entonces, por eso es que, mire, sí o sí necesitamos tratar el agua a través de un sistema de filtración. Antes hervíamos el agua y bueno, no sabíamos lo que estaba pasando, pero Claro. ahora ya no se debería solamente hervir el agua, porque recuerden que los metales pesados no se eliminan con La al hervida hervir del el agua. agua, no se eliminan. Oye, hay una pregunta que me hicieron a mí recién. Tú sabes que salió la nueva botella Niken y es de acero inoxidable el interior. Y alguien me preguntó, ¿y no es que si yo pongo el agua Niken en un envase metálico pierdo las condiciones del agua? No, a ver, el material es importante. El material de las botellas es acero inoxidable. Es diferente a que sea aluminio o plástico. Por eso Niken tiene pues cuidado con los materiales que utiliza, porque el acero inoxidable es un material noble y también para cuidar las características de los elementos que se guardan dentro de esos contenedores. Listo, yo creo que hemos visto todas las preguntas habidas por haber y creo que sin lugar a dudas la mejor inversión que tenemos en nuestras casas, nuestros equipos necesitan ser cuidados. Como decía Sonia, si a un carro de alta gama pedimos hasta los mínimos detalles, pues acerquémonos a nosotros, a quien nos asesora para que podamos cuidar de estos equipos que son de larga vida, de larga duración y realmente en el tiempo significan una economía no solamente al bolsillo, sino también a la salud de muchos de nosotros. Yo creo que si no hay otra pregunta más, nosotros agradecidas por esta oportunidad de compartir lo que hemos visto y poder compartir siempre un poquito más de lo que vamos viendo con nuestros clientes.